Bienvenidos a un estudio más que hacemos en esta serie que se llama Los Profetas Menores. Hoy vamos a estudiar el libro de Abdías, el capítulo 1, y vamos a hacer también la introducción. Y el título es El juicio contra el hermano de Israel. Así que, como estamos haciendo esta serie de profetas menores, recuerden que son 12 profetas menores. Y se les llama menores no porque tengan menor importancia, sino porque tienen menos capítulos. Y si son menos capítulos, ¿sabes qué? Sus capítulos tienen pocos versículos comparados a los otros 5 profetas mayores, ¿ok? Y algo curioso con Abdías, solo hay un capítulo, por eso se llaman profetas menores. Así que voy a leer el primer versículo y dice: esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Vamos a orar y vamos a continuar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Háblanos a través de este capítulo. Haznos entender, Señor, cómo tú tratas con las naciones y qué tiene que ver, Señor, con nosotros, con nuestra vida espiritual. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos nosotros también ejemplos de imitar y ejemplos o malos ejemplos de no hacerlo, Señor? Usa mi vida también en esta hora para compartir tu palabra. Digo esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se conectan. Recuerda que estamos en esta serie que son los profetas menores, y Abdías solo tiene un capítulo, como mencioné hace un momento, y vamos a hacer la introducción y luego vamos a recordar. Hemos leído Edom. ¿Quién es Edom? ¿Qué es Edom? ¿Qué tiene que ver con Israel? Bueno, el título es El juicio de Dios contra el hermano de Israel. Y como es costumbre, nosotros en esta parte de la introducción vemos primero quién escribió el libro. Bueno, es lógico que podríamos decir que es Abdías. Y le vamos a hacer preguntas al texto, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente entre el año 780 o más, o 586. Y ahí es justamente como hacemos la introducción, siguiendo cuándo fue escrito y por qué hay tanta distancia. Miren, la fecha de estas dos fechas que son extremas está ligada al ataque edomita contra Jerusalén, especialmente descrito en el versículo 10 y 14. Abdías escribió poco después del ataque. Ahora, si uno se fija en el ataque de Babilonia a Jerusalén, diríamos 586, pero hubo 4 invasiones significativas de Jerusalén en la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera fue por Sisac, rey de Egipto, el año 925 a.C., durante el reinado de Roboam. En Primera de Reyes 14, 25 y 26, y Segunda de Crónicas capítulo 12 habla de esto. Ahora, la segunda es por los filisteos y árabes entre el año 848 y 841 antes de Cristo, durante el reinado de Joram de Judá. Esto lo puedes ver en Segunda de Crónicas 21, 8 al 20. La tercera, por Joás, que es rey de Israel. Probablemente sea esta, mire, 790 a.C. y Segunda de Reyes capítulo 14 y Segunda de Crónicas capítulo 25 hablan de esta invasión a Jerusalén. Ahora, por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la caída de Jerusalén, el año 586 a.C. Entonces, ese es el tema. ¿Cuándo? Ahora, voy a describir algo más adelante. Tercera pregunta. ¿A quién fue escrito? A Judá. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? ¿Sabes? Fue una profecía de la venganza de Dios contra Edom. Es una profecía de justicia, ¿no? Más que venganza, vamos a ver por qué, pero es más la justicia de Dios. Sexta pregunta. ¿De dónde fue escrito? Desde Jerusalén. Séptima pregunta.
¿Qué género de literatura es el libro? Es profético histórico. Octava pregunta. ¿Qué características particulares encontramos ahí del libro? Miren, el libro de Abdías utiliza un enérgico lenguaje poético y está escrito en forma de canto fúnebre por la fatalidad. Pregunta número 9. ¿Qué temas encontramos en el libro? ¿Sabes? El juicio para Edom y la liberación y restauración para Israel. Entonces, décima pregunta. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Primero, el trasfondo histórico es que Edom se aprovechó de la caída y destrucción de Jerusalén. Luego ayudaron al invasor, se alegraron de la desgracia de Judá, saquearon la ciudad y ocuparon una parte del territorio de Judá. Segundo, dentro de este contexto, Abdías anuncia el castigo de Edom por este perjurio y la proximidad del día del Señor, en que el juicio divino se inclinará sobre ese pueblo y Judá será restaurado. 10 preguntas básicas, importantes, y este tema de la fecha, nosotros, usando un panorama general que les voy a mostrar en un momento más, lo situamos en la parte primera, porque estamos haciendo de orden cronológico, como el libro más antiguo de los profetas para el reino del sur. Puede ser que sea del 586, pero sabes, Edom siempre tuvo conflicto con Israel. Entonces, ya sabemos el trasfondo, ya sabemos a quién fue dirigido. Ahora vamos a ver un poquito este panorama del Antiguo Testamento con relación a los profetas menores y mayores. Por ejemplo, hemos dicho que el sur se le conoce como el reino de Judá o el reino de Sur y su capital es Jerusalén. El reino del norte o el reino de Israel, su capital es Samaria. Dentro del panorama general, recordemos el año 931, que fue la división del reino, y surgen 3 profetas para el norte, Jonás, Amós y Oseas. Los 3 los hemos estudiado. Y hay una línea que termina con Oseas, porque el año 722 los asirios conquistaron el reino del norte, y eso está en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Ahora, siguiendo esta cronología, como les mencioné, Abdías sería el primer profeta para el sur. Si estamos hablando del año 780, 800 antes de Cristo. Luego viene Joel, luego viene Isaías, luego viene Miqueas, luego viene Nahum, luego viene Sofonías, luego viene Habacuc, luego viene Jeremías y luego vienen Lamentaciones y ahí acaba. ¿Por qué? Porque ahí surge otra fecha que es el 586, donde Jerusalén es incendiada, el templo es destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ahora, de ahí ellos son llevados al cautiverio por 70 años. Y en el cautiverio surgen 2 libros, Ezequiel y Daniel. Luego surge el libro histórico de Esdras, donde regresa el pueblo. Recuerden, está Ageo, está Esther y está Zacarías. Estamos haciendo un panorama del orden cronológico de los libros, ¿ok? Y luego el último, o el penúltimo de los libros que sale con el libro histórico de Nehemías y el último profeta, que es llamado menor, Malaquías. Si estás viendo este estudio, los que están de color rojo, estamos hablando de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, son llamados los profetas mayores. Los que están de color verde son los profetas menores. Entonces, ¿dónde situaríamos nosotros a Abdías? ¿Primero o lo pondríamos al 586? Entre los dos. Pero vamos a estudiar y leer y al final sacamos la cuenta. ¿Qué les parece? Pero no vamos a avanzar sin tener ahora el contexto socio-religioso, sociopolítico con los reyes y los profetas. Tengo otro cuadro que les va a ayudar desde el año 930 que se divide el reino hasta el 780. Los reyes de Israel que están dentro de este contexto, reino del norte, empezando con Ocosías, y luego del 874 al 853 es Acab con su esposa Jezabel, si se acuerdan por ahí, y luego sigue del 852 su hijo Jorán al 841, y Jehú mata a Jorán, recuerden, él no era descendiente, pero era un general, y del 841 al 814 está ahora dentro del contexto. Ahora, ¿cuáles son los profetas de Israel contemporáneo de Miqueas?
Primero es Elías del 876 al 852 y lo sigue Eliseo del 852 al 796. Ahora voy a marcar con rojo la etapa que Abdías va a profetizar o que vivió. Pero ¿quiénes son los reyes de Judá en ese contexto? Primero fue Josafat, del 873 al 848. Luego vemos a Jorán, que del 853 al 841. Atalía, una reina, eso está grabado, el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes en el canal de YouTube. Es del 841 al 835. Y sigue Ocosías, y luego 835 al 796 Joás. ¿Y cómo vemos a Abdías y los otros profetas de Judá en el reino del sur? Aquí sería contemporáneo. Jeasiel, del 865 al 835, que no tenemos libro, pero fue un profeta. Y ahí tenemos a Abdías, del 841 al 825, que fue escrito este libro. Ahora, y después viene Joel. El próximo libro que vamos a estudiar la próxima semana es Joel, 825 al 809. Entonces, hasta ahora ya tenemos el contexto, mejor dicho, el panorama del Antiguo Testamento con la fecha cronológica de los profetas. Tenemos el contexto político, religioso, que estamos viendo, o sociopolítico, tanto los reyes del norte, los reyes del sur, profetas contemporáneos del norte y profetas contemporáneos del sur. Todo esto es para entender qué quiere realmente decir y dónde lo podemos ubicar. Ahora, vamos a terminar esta parte de la introducción con el panorama general de este libro. Recuerden que solo tiene un capítulo, pero se puede dividir en tres partes este capítulo. La primera parte es la humillación y destrucción de Edom, capítulo 1 del versículo 1 al 9. La segunda parte es la crueldad y los crímenes de Edom, capítulo 1 del versículo 10 al 14. Y la tercera parte, Edom y el día del Señor, capítulo 15, o mejor dicho, versículo 15 al 21 del capítulo 1. ¿Cuál es el sentido de la primera parte? Es predicción. El sentido de la segunda parte, del 10 al 14, es la denuncia. Y del versículo 15 al 21, el sentido es consumación. ¿Cuál es el suceso? En la primera parte, del 1 al 9, es qué ocurrirá. En la segunda parte, del 10 al 14, por qué ocurrirá. Y en la tercera parte, del 15 al 21, cómo ocurrirá. O sea, el 1 al 9, qué. Luego viene el por qué y luego viene el cómo. ¿Cuál es el contenido entonces en el versículo 1? Tiene que ver con los versículos 3 al 4. Por ejemplo, has sido engañado por tu propio orgullo. Te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Esa es la predicción y eso es lo que ocurrirá en la primera parte. En la segunda parte, del 10 al 14, es a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel. Versículo 10. O sea, esa es la denuncia y el por qué ocurrirá esa crueldad de los crímenes de Edom. Ahora, la última parte, versículo 15, el versículo dice, como le hiciste a Israel, así haré contigo. O sea, eso es la consumación y el cómo ocurrirá. Ahora, ¿cuál es el tema general? Como hemos mencionado, este es el panorama ya del capítulo del libro, el juicio que vendrá sobre Edom. Versículo clave, Abdías 1:10. ¿Cómo vemos a Cristo en Abdías? Lo que vemos es que el juicio de Dios sobre Edom y la liberación de Israel prefiguran el juicio que Cristo llevará a cabo en los tiempos finales y sobre todo la salvación de su pueblo. ¿Okay? Entonces, ya tenemos el panorama general del libro. Tiene relación con nuestro bosquejo, pero ¿por qué decimos entre su hermano o su familiar? Miren, recordemos Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Qué fue la promesa de Abraham y a sus descendientes? Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y eso se va a cumplir hoy.
¿Ok? Entonces, el bosquejo es el juicio contra Edom desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de cada subdivisión del párrafo, hasta el versículo 21. Entonces, vamos y veamos al profeta Abdías. ¿Ok? Entonces, no se olviden, este es el profeta Abdías, este es el profeta que va a hablar del juicio contra Edom. Vamos a empezar entonces. Miren, capítulo 1, versículo 1 al 4, el juicio contra Edom por su orgullo. El versículo dice, esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. Entonces, lo primero que vemos acá, en este versículo, que nos habla, Abdías, Edom, prepárense, el Señor. ¿Quiénes son y por qué está pasando esto? Vamos a entender entonces. Primero, el profeta Abdías fue profeta en Judá alrededor, como les dije, del año 853 a.C. Abdías significa adorador de Jehová o siervo de Jehová. Pero sabes, hay 13 Abdías en el Antiguo Testamento, hay varios. Y exclusivamente, no se sabe quién es, pero sí hay el profeta Abdías. Ahora, él escribió esta carta. Ahora, ¿quién eran, quiénes de todos esos Abdías, ¿no? Pero ¿quiénes eran los edomitas? ¿Por qué Edom? Si tú estás viendo este estudio, tengo la foto de los dos hermanos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Tiene todo relación. Tú puedes ver esta historia en Génesis 25, 19 al 34. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú, su apodo era Edom, de ahí viene Edom, por eso era el hermano de Israel, no era el primo, eran hermanos. Y la palabra Edom significa rojo, quizás porque él era pelirrojo, o por el guiso rojo, o por la tierra roja, por todo era llamado rojo, porque la tierra, el territorio donde ellos se quedaron era rojo, y les voy a mostrar más adelante. Ahora, Esaú se quedó a morar en el área del monte Seir, y absorbió un pueblo conocido como los Horeos, y al final llegaron los Edomitas. Eso lo puedes ver en Génesis 26, del 8 al 46. Génesis 26, del 8 al 43. Todos sabemos que él vendió su primogenitura, todos conocemos la historia de Isaac, que estaba ciego, Jacob engañó, pero al final hubo esta discrepancia y siempre hubo problemas. ¿Qué más podemos ver de los Edomitas, no? Miren, ¿sabes? Cuando el pueblo de Israel lo esté marcando, salía del desierto de estar 430 años en Egipto, quería cruzar por Edom, y los edomitas, que está al sur del reino de Judá, se lo prohibieron. Eso está en Números 20, 14 al 21. Por eso Dios dijo, desde ese tiempo voy a vengar por esa actitud a mi pueblo. Además, los edomitas se opusieron a Saúl y fueron al final conquistados por David y Salomón. Siempre tuvieron peleas en 1 de Samuel 14, 47, 2 de Samuel 8, 14, 1 de Reyes 9, 26 está todo esto. Ahora, no solo son, estoy resumiendo, pero tuvieron muchas batallas y conflictos durante toda la historia de los reyes de Judá. Hasta tuvieron batallas con Judas Macabeo, que pareciera que fuera la última del poco pueblo que quedaba, porque después de esto, de este juicio, quedó muy reducido el número de los edomitas. O sea, Saúl era hermano de Jacob. De ahí vienen los edomitas. Y a pesar que eran sus hermanos, siempre tenían problemas, se comportaron como enemigos de sus propios hermanos. Por lo tanto, no fue una vez, fueron muchas veces, y Dios dijo, ahora, por este momento, por la actitud que tuvieron ellos, ahora sí el juicio va a caer sobre Edom. Ahora, el texto dice, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. Y ahí va en relación a la fecha. Hay dos fechas que comúnmente se dan a esta profecía. Puede ser entre los años 848 y 841 que vivía el profeta, cuando el rey Jorán y Jerusalén los atacaron a la coalición filistea árabe. Lo puedes ver en 2 de Crónicas 21:16, o
La otra fecha, como les dije, es el 586 antes de Cristo, cuando los babilonios destruyeron por completo a Jerusalén. Segunda de Reyes 25 y Segunda de Crónicas, capítulo 36. Entonces, miren, ahora ustedes me preguntarán, entonces tenemos dos fechas, ¿cómo conciliamos? Yo creo que dentro de la Biblia siempre tenemos profecías de múltiple cumplimiento. Para mí son dos fechas válidas. Si tú ves en los estudios, en los seminarios o en los institutos bíblicos, se pone siempre a Abdías el primero en la lista para Judá. Pero tiene mucha relación respecto al 586, porque fue el momento donde los babilónicos vinieron y los edomitas estaban listos, no solamente para burlarse, y no para simplemente observar cómo los mataban y aprovechar ese momento para apoderarse del territorio. Más adelante ellos iban a ser castigados. Sea cualquiera la fecha, hermanos, los que son muy meticulosos, especiales, ¿no? Hay mucho material para estudiar. Pero lo más importante dentro del libro es cómo Dios juzga a una nación. No es cualquier nación, es el hermano de Israel, el hermano de Jacob, porque recuerden que Jacob se cambió el nombre a Israel cuando peleó con el ángel, y cómo va a tratar conforme a la promesa que le hizo a su abuelo, a Abraham. Yo bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldicen. O sea, eso es lo más importante y el tema de fondo. Ahora, el versículo siguiente, que es el versículo 3, dice: has sido engañado por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Eso es lo que decían ellos. ¿Quién puede tocarnos aquí? Te preguntas con arrogancia, ¿no? Entonces, lo primero que vemos en este texto es que pareciera hereditario, ¿no? O sea, Saúl siempre fue medio arrogante, orgulloso, ¿no? Menospreció la primogenitura, ¿se acuerdan? Lo vendió por un plato de comida. Porque ¿qué es el tema de la arrogancia, el orgullo, ¿no? O sea, la arrogancia o el orgullo son muy parecidos, pero más que todo, el orgullo tiene que ver con una personalidad y la arrogancia están ligados de superioridad, ¿no? De pensar, o como decimos popularmente, se creen superiores a otros o exageran su propia autoestima. Ya no es autoestima, ya es sobreestima. O sea, ellos piensan que si no están en medio de cualquier situación, pues las cosas no funcionan, no existen. Popularmente se dice la última Coca-Cola del desierto, ¿no? O sea, eso era que ellos estaban seguros en esa zona rocosa. Y es por eso que dice, mira, tu arrogancia, tu orgullo. Y recuerda que el orgullo es el pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios, ¿no? Hoy día se habla del orgullo, el día del orgullo. O sea, es eso, ¿no? De pretender o creer que no necesitan a nadie, que son autosuficientes y que están por encima de los demás. Y el orgullo a Dios no le gusta. O sea, hermanos, el orgullo nos hace creer y ver algo sobre nosotros mismos o de otros que sencillamente no son verdad. Tengamos cuidado con el orgullo, porque el orgullo, hermanos, ha destruido muchas amistades, relaciones y ha hecho sufrir a muchas personas. Y por eso ellos van a sufrir. Versículo 4 dice, pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido, dice el texto, entre las estrellas te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Ahora, el versículo 5 al 9, el juicio contra Edom será absoluto. Versículo 5, si vinieran ladrones en la noche y te robaran, qué desastre te espera, le dice, ¿no se llevarían todo? Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. O sea, cuando viene el ladrón, hermanos, si te han robado, no solo te roban algo material, te roban tu seguridad, tus emociones, ¿no? Te sientes como muy vulnerable, pero eso
Eso les iba a pasar como parte del juicio. Versículo 6. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta. Miren, es interesante que habla de las grietas de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. ¿Por qué? Porque Edom, si tú vas al lado de esta parte del desierto, hay una ciudad famosa, Petra, y hay unas grietas, y se dice que se esconden algunos tesoros para llegar a una de las maravillas del mundo, que es esta construcción antigua que se llama Petra. Algunos dicen que es un templo, hasta sacaron en las películas muy famoso Petra. Ahora, versículo 7, todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. Versículo 8. En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor. Pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Recuerden que estas montañas, cuando dije que es de Petra, es muy famoso. Y también en ese tiempo era famoso esta tierra de Edom por ser personas con mucha sabiduría. Pero ojo, esa no era la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto como lo tuvo Salomón, sino que habían personas que conocían, tenían experiencia de la vida. Recuerden que hay sabiduría humana, sabiduría del mundo, y Santiago lo llama sabiduría diabólica. Sí, pueden ser sabios, pero no son parte de la sabiduría divina porque solamente Dios la puede otorgar. La Biblia dice, si te falta sabiduría, pídele al Señor y Él te la va a dar con todo gusto. Es importante tener la sabiduría. Pero las montañas, todo lo que hemos visto, la forma donde ellos vivían, y es más, si eran famosos por la sabiduría, si tenían aliados, si tenían amigos, Dios dice, parte del juicio es yo voy a hacer que ellos mismos te traicionen, no va a quedar ningún hombre sabio. O sea, todo tu orgullo, ya sea por la ciudad o por el prestigio que habían logrado tus hombres, todo va a ser eliminado. Ese es el juicio. Hermanos, estas ciudades, ellos vivían en rocas y eran seguros porque decían, si viene el enemigo nos protegemos. Y el versículo 9 dice, los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror. Y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Miren, hermanos, eso es Petra, que es un lugar muy bonito, donde ellos serán exterminados por este lugar. Ahora, las cosas que Edom consideraba como fortaleza de esta ciudad constituyeron su ruina. Por ejemplo, 1, la seguridad en la ciudad, que habla el versículo 3 y 4, Dios los haría bajar desde las alturas. 2, la soberbia por su autosuficiencia, que hemos visto aún en Génesis 5:4, Dios los humillaría. 3, la riqueza, el versículo 5 y 6, los ladrones robarían todo lo que tuvieran. Y 4, los aliados o sus amigos, en Génesis 5:7 también habla de sus aliados, Dios haría que se volvieran contra Edom. Y 5, la sabiduría o sus hombres sabios, versículo 8 y 9, todo sería destruido. Por eso, hermanos, debemos recordar lo que dice la Biblia en Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. O sea, Edom estaba seguro, no tenía enemigos. Ahora sí, Judá tenía sus enemigos, el reino de Jerusalén. Y ellos, en lugar, como les dije, de poder darle la mano a su hermano, siempre estaban en conflicto, siempre les ponían tropiezo, siempre estaban en pelea. Y es más, ellos se sentían seguros por esas montañas, por la riqueza, y todo eso va a desmoronarse. Por eso hemos leído Proverbios. Tengamos mucho cuidado porque antes de la caída, hermanos, está el orgullo. Recuerda muy bien este texto, lo que el Señor nos advierte. El orgullo nos hace confiar en aquellas cosas pasajeras, como los logros y bienes materiales, en lugar de aprender a confiar en Dios y hacer tesoros en el cielo. Eso hace el orgullo.
Tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque hay muchas personas el día de hoy que están confiados en lo que tienen. Pero sabes, lo que tienes o lo que has logrado, ya sea éxito profesional o material, todo esto se va a acabar o todo tiene fin. Recuerda, si estás viendo el estudio de Apocalipsis, un día todo esto va a terminar. Pero no así cuando tú y yo hacemos tesoros en el cielo. No así que nosotros vivamos para hacer la obra de Dios, la misión de Dios. Eso tiene valor eterno. Nada de lo que nosotros hacemos es una pérdida de tiempo. Al contrario, es una inversión en las cosas espirituales y en el reino de Dios. Y debíamos enfocarnos. Yo sé, necesitamos dinero para vivir, pero no sabes qué, no vivimos para conseguir dinero. Tengamos y pensemos mucho sobre este tema. Ahora, ellos habían caído en eso. Ahora, la tercera parte, del versículo 10 al versículo 14, el juicio contra Edom con justa razón. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, y ahí va la razón, como les dije, ¿no? El porqué. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza, dice el texto. Ellos se iban a llenar de esa vergüenza. Y serás destruido para siempre. Hermanos, en lugar de darles las manos, terminaron de matarlos a los que se escapaban por ese lugar. Miren, versículo 11. Cuando tus parientes fueron invadidos, estamos hablando de Israel, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. En lugar de darles la mano, simplemente ellos vieron cómo destruían la ciudad, cómo incendiaron Jerusalén o destruían el templo. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Dios les dice, tú sabías, eso deberías de hacer, eso es bueno. Y no lo hiciste, Don, por eso te va a venir el juicio. Hoy, hermanos, es muy parecido. Santiago dice, mira, tú dices que tienes fe, yo te muestro mi fe a través de las obras. No somos salvos por las obras, pero las obras ratifican o simplemente dicen que somos salvos, o sea que nuestra fe es genuina. Si tú dices yo tengo fe para salvación, pero no tienes buenas obras, buenas acciones, podríamos dudar de una falsa religiosidad, de que tu fe no es genuina, porque una fe genuina produce buenas obras y especialmente una fe genuina ayuda a una persona, a tu hermano, tu hermana en la iglesia que está en necesidad, que está pasando un momento difícil. Es más, Santiago dice, tú no puedes decir a tu hermano que está en necesidad, mira, corre nomás, yo voy a orar por ti. ¿En qué le ayuda eso? O sea, debemos de tener una fe que produce obras buenas o una fe práctica. Eso es lo importante. Ese es el resultado de mi fe. No soy salvo por las obras, soy salvo por la fe. Pero el resultado, la consecuencia de mi fe que salva son buenas obras. O sea, recuerda muy bien esto. Mira, lo mismo que le pasaron a ellos. No ayudar a su hermano en tiempos de necesidad es negar la verdadera fe que se evidencia por las buenas obras. Y voy a volver a mencionarlo, no ayudar a su hermano o su hermana en tiempos de necesidad es negar la verdadera fe que se evidencia por las buenas obras. ¿Okay? Entonces, tú tienes para ayudar, bueno, ayuda. No te aproveches, porque hoy día sería lo mismo, ¿no? Mientras algunas personas están en crisis o en problemas, a veces es el momento, ¿no? Mira, te presto, pero te presto al 10%, al 20%, nada de usura. Mejor, hermano, ofrenda, ¿tá? O si ves en una persona en necesidad que necesita comer, pues dale ayuda. Tiene las posibilidades, hazlo. Nosotros tenemos proyectos sociales acá en la iglesia y que generamos recursos, ayudamos, hay voluntariado, hay personas que están también ahí esforzándose si reciben una ofrenda porque también tienen cosas que hacer. Pero miren, trabajamos en conjunto para poder ayudar y ser de bendición a estos niños. Igual vamos a hacer ahora por la Navidad. Es importante, hermanos, recordar que cuando veamos una necesidad es nuestro campo de misión. Que cuando veamos una necesidad, ya sea espiritual, ya sea física, ¿no? O sea, estamos hablando
integral o material, necesitamos entender que por la fe que yo tengo, debo de suplir y ayudar a esta persona. Especialmente la familia de la fe. Versículo 12 dice, no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. Miren cómo le habla Dios ahora. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes en tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. Y luego dice, no debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Todo ello lo hicieron, hermanos, cuando estaban sufriendo Israel. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. El profeta los denuncia y dice, no debiste hacer eso. Mientras la ciudad estaba saqueada o dolida, ellos vinieron y los remataron. Versículo 14, no debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes. Miren, hermanos, en su terrible tiempo de angustia. En lugar de brindarles la mano, terminaron de matarlos. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea, eso es no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste. Esa es la razón, ese es el por qué va a caer el juicio sobre Edom, el hermano de Israel, el que se comió el guiso, vendió el guiso de lenteja, con un guiso de lenteja su primogenitura. O sea, fueron con una actitud mala, negativa, cruel, se aprovecharon de la desgracia de otro. Y hermanos, cuidémonos también nosotros de no aprovecharnos, o de no alegrarnos, o de no lastimar, o terminar de pisar o destruir al hermano que está pasando. Que sea una necesidad física, una necesidad espiritual, o una necesidad material. Seamos sabios. Es más, mira, Pablo nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ojo, esto es una necesidad espiritual, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad, no lapidando, golpeando, destruyendo, aprovechándote, no, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado, dice Pablo, de no caer ustedes en la misma tentación. Versículo 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. 3. Si te crees, y ahí van los orgullosos, ¿no? Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante, dice Pablo. Obviamente que en esa iglesia de Galacia o de Gálatas había mucho legalismo. Y es por esto, ¿no? Que a veces el legalismo es fatal, es cruel, dice que yo solo quiero la verdad, y es la verdad sin amor, es un látigo, es una crueldad, es legalismo. La verdad tiene que estar bien, que busquemos la verdad, pero incluido con amor, como dice, es amable, ese es el amor puesto en acción. O sea, debemos de ayudar. La iglesia, es triste a veces que la iglesia sea el ejército, porque somos un ejército o el cuerpo, que se lastima a sí mismo o que termina de matar a sus heridos. Por eso me encanta mucho Calvary Chapel, que tiene uno de los distintivos, se llama gracia sobre gracia. Y el pastor Chuck Smith siempre dice, a mí me encanta reparar objetos, especialmente motores, cuando habla en el libro de Calvary Chapel, que, ¿sabes? Pareciera que ya no funciona. Y él pasa tiempo, ese es su pasatiempo, ¿no? Haciendo, reparar algo que lo demás no sirve. Y él dice, yo lo quiero poner en las vidas de muchas personas que por cualquier razón, por situaciones difíciles, no están en el ministerio, restaurarlos y levantarlos. Y esto también ha sido parte de Calvary Chapel en Arequipa. No necesariamente todos han respondido bien a la gracia, algunos se han aprovechado de la gracia, pero no dejamos de participar y de ser parte de la gracia sobre gracia. Hermanos, ese es nuestro distintivo y esto es lo que queremos hacer, restaurar. Si hay disciplina, es para restaurar, es para ayudar, es para integrar, es para animar y levantar. La disciplina no es para castigar, eso no dice la Biblia. Tiene que ser correctiva, no punitiva, o sea, no lastimar, latigar, sino levantar. Que el Señor nos ayude, no sean esos legalistas como los edomitas, ¿no?
que se alegraron, que castigaron, que se aprovecharon y terminaron de fulminar o de matar a sus propios hermanos. Recordemos muy bien, hermanos, que no debemos alegrarnos ni ayudar a aplastar al hermano caído. Al contrario, debemos ser parte de la restauración. Cuarta parte, del versículo 15 al 16. El juicio contra Edom y las otras naciones. Se acerca entonces el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas, dice. Ahora habla naciones, ojo, como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Versículo 16. Así como te tragaste a mi pueblo y mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Interesante ahora, miren cómo cambia el profeta. El mensaje dice, Edom por esto, por esto, por esto, pero ahora habla de las naciones. ¿Por qué? Porque, ¿sabes, hermano? Hasta el día de hoy, en este contexto donde estamos haciendo este estudio, las naciones alrededor, porque estas son árabes, ¿sabes? Están en conflicto con Israel. Terroristas han surgido, grupos desde el Líbano, de la Franja de Gaza, o Hezbollah, o Irán, o Irak, o toda esta parte siguen teniendo conflictos. Son naciones, pero tienes que entender, Dios los va a juzgar. Dios va a hacer y va a proteger a su pueblo, Israel. Porque hay una promesa desde Génesis 12:13. Nosotros recibimos la bendición de que de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Judá vino el Salvador y somos bendecidos las familias de la tierra. Esa es la bendición. Pero dice, a todo el que te bendijere yo lo bendeciré. Pero a todo que te maldijere yo lo maldeciré. Si tú vas algún día por esas naciones alrededor, pobreza, hambre, miseria, tienen tanto odio en el corazón. Y justo en medio de la guerra yo escuchaba el comentario del primer ministro de Israel. Decía que solo en cohetes han gastado 2.000 millones de dólares, o sea, 2 billones de dólares las naciones árabes, que podrían haber usado para agua, para educación, para hospitales, que no los tienen. No los tienen. Los habitantes, los ciudadanos de esos países alrededor de Israel están muriendo de hambre, están pasando frío, no tienen qué comer, pero están con guerra, están gastando dinero. Son $15,000 o 10,000, $15,000 cada cohete o cada misil que han lanzado. Y han lanzado la última vez como 60 misiles, 100 misiles, o sea, la cantidad de dinero por el odio que tienen y no prosperan, no están avanzando. No van a ganar esa guerra porque Dios está con Israel. Entonces, podamos entender muy bien esto, hermano, acerca de las naciones. ¿Sabes qué? Dios tiene el derecho, tiene todo el derecho de juzgar a todas las naciones porque es el creador de todas las naciones. Vamos a terminar, 17 al 21, el juicio contra Edom comparado a la restauración de Israel. Dice el versículo 17, sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapan. Será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. O sea, miren la restauración desde ese tiempo. El año 1948, el 14 de mayo, Israel llegó a ser una nación, un estado. Versículo 18. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Miren el contraste. Mientras que Israel va a ser un fuego violento, Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Definitivamente, el desierto, Edom, camino a Petra, es un desierto. No quedó nada de Edom el día de hoy. 19. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria. Y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. 20. Los desterrados de Israel volverán a su tierra, hermanos. Mire, esa es la restauración, como les dije, 14 de mayo de 1948.
Y, dice el texto, ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta al norte. Los cautivos de Jerusalén desterrados en el norte volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Si está viendo este estudio, es un mapa de lo que es Israel y lo que se llama Cisjordania, eso de color anaranjado son las naciones árabes, pero todo lo blanco es de Israel, de la nación-estado. Ahora, vamos a comparar con el mapa del pueblo o el reino dividido. La parte azul es el reino del norte, Israel, Samaria, la parte anaranjada, la parte del reino del sur o de Judá. Todo esto, ahora estoy mostrándoles, tiene una dimensión y vamos a ponerlo encima del mapa. Y si ustedes miran en la parte de abajo, está el desierto de Negev, ahí está Edom. Ahora le corresponde y le pertenece a Israel. Esto es muy importante que ustedes puedan conocer. Esa línea negra que ha salido ahí, ¿no? O sea, si ustedes lo pueden ver, ahí está. Entonces, hoy es una realidad. Versículo 21. Así que los que hayan sido rescatados subirán al monte de Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom y el Señor mismo será rey. Hermanos, Jerusalén llegó a ser esa ciudad el día y está en una montaña. Hoy los judíos están en su tierra. Ya estamos llegando al final y antes de terminar con las conclusiones, recuerden, Dios va a juzgar a aquellos que van en contra de su pueblo. Israel sigue siendo parte del plan de Dios. Las familias hemos sido bendecidas y no tiene nada que ver con el lado económico, sino con la bendición espiritual, que somos salvos a través de uno de los descendientes de Abraham, a través de su simiente, su semilla, su hijo, y el hijo de Judá surgió, nuestro Señor, somos salvos. Para Abraham específicamente era un terreno, una tierra, un terreno, un territorio, y eso fue lo que se encontró. El día de hoy, el 14 de mayo del 48, es una nación. Llegan a su territorio después de casi 2000 años. Fue un milagro, hermanos. Dios siempre cumple. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Las profecías de Dios se van a cumplir. Así que vamos a terminar este estudio con 4 conclusiones. Lo primero que hemos visto el día de hoy es el orgullo y la arrogancia. Dice, exageran vamos a ver, primera conclusión. El orgullo y la arrogancia exageran la percepción de las habilidades personales y minimizan a los demás. Tengamos cuidado de ese orgullo y arrogancia, hermanos, porque vas a ver siempre una exageración de lo que tú eres o quién eres, lo que piensas que eres, y lo peor es que minimizas a las otras personas. Segunda conclusión, lo que hemos visto en este estudio. El orgullo produce excesiva confianza en aquellas cosas pasajeras de esta vida como la posesión de bienes materiales y la fama. Tengamos cuidado de esto, hermano. Todo esto se va a acabar un día. Nada de eso vamos a llevar. Y número 3, la tercera conclusión. La fe sin buenas obras y sin ayudar a su hermano en necesidad extrema es una fe que no salva. Sencillamente así, hermano. Es una fe religiosa. No es una fe que salva. Y número 4. El Hijo de Dios debe de restaurar al hermano caído y no alegrarse de la vulnerabilidad sufrida. Eso es el Hijo de Dios. No seamos como Edom, no seamos legalistas, no seamos aquellas personas indolentes frente al dolor, el sufrimiento. Hace poco, por ejemplo, un pastor en Estados Unidos muy famoso tuvo un problema moral y sabes, es triste que muchos hasta por las redes sociales hicieron leña del árbol caído en lugar de orar por su restauración, levantar o por su familia o por lo que está pasando a su alrededor. Seamos las personas que puedan ayudar, seamos las personas que nosotros podamos restaurar. Amén. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias que el Señor nos ayude a tener una fe real, una fe que se muestre por buenas acciones y seamos como lo que dice Gálatas, personas que restauren y que levanten al hermano caído. Padre, te damos gracias en este momento, gracias por tu palabra y gracias una vez más por este libro
de Abdías, un solo capítulo que nos enseña mucho y sobre todo a cómo evitar los errores que tuvieron el pueblo de Edom. El orgullo que mostraron, la arrogancia, el hecho de ser personas indolentes, de no tener empatía, de ser personas que se aprovechaban de la desgracia ajena, que destruyeron al hermano caído, pisotearon al hermano caído hasta terminaron de matarlo. Señor, nosotros también tenemos hermanos en la iglesia, hermanos en la fe, amigos, consiervos, etc. Ayúdanos más bien a ser personas que restauren, que levanten, que animen, que podamos orar siempre por ellos y sobre todo, si vemos una necesidad, sea material o física o espiritual, podamos nosotros tener buenas acciones, porque esto es lo que corrobora o ratifica que mi fe realmente es verdadera. Ayuda a cada persona que esté escuchando esta enseñanza a tener esa fe que salva, es una fe que actúa, es una fe que obra para bien. Muchísimas gracias por todo. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos ahora continuando. La próxima semana usted llamo Joel. No te pierdas el estudio. Si el mensaje ha sido de bendición, dale un like, comparte por las redes sociales. ¿Y qué piensas de Edom? ¿Cómo fue un hermano de Jacob y cómo lo trató? A ver, déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo estudio.